Que el Señor nos ayude. Amén. Padre Santo, te damos muchas gracias, Señor, por este maravilloso día, Señor, por el maravilloso don de la vida, Señor, que nos das, que nos regalas, que podamos, Señor, eh, decir, Señor, que nuevas son tus misericordias cada mañana. Gracias te damos, Señor, porque estamos bien, estamos con nuestras familias, Señor. Estamos acercándonos a tu palabra, a tu discipulado, Señor. Tú eres el Maestro Espíritu Santo. Nosotros somos los discípulos, los que aprendemos de ti, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, te pedimos que nos enseñes, Señor, este regalo, Señor, esta doctrina de la Santa Cena, Señor, que podamos aprender un poco, Señor, y que lo que vivamos, lo que aprendamos, lo podamos vivir y poner por obra, Señor. Señor, que esta enseñanza, Señor, nos ayude, Señor, a poder, Señor, conocer más de ti. Y no solo para adquirir conocimiento, sino para amarte más, Señor. Señor, nadie puede amar lo que no conoce. Queremos conocerte más, para amarte más, Señor, para seguirte más, Señor, para que nuestra fe se fortalezca y para que cuando vengamos delante de ti, Señor, a cumplir esta ordenanza, Señor, lo hagamos, Señor, creyendo, Señor, que este oír aumente nuestra fe. En el nombre de Jesús te pedimos, Señor, que nos ayudes a entrar en este tema. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, vamos a iniciar. Hoy no trajimos la guitarra por causa del tiempo un poco y pues para poder irnos un poquito despacio con el tema, ¿no? No vernos presionados por la hora, ¿no? Hoy quisiera que podamos aprender un poco juntos sobre la cena del Señor, ¿no? La doctrina, los rudimentos de la doctrina cristiana. Cuando hablamos de rudimentos, hablamos de las cosas básicas, ¿sí? Si hablamos de los rudimentos de la educación, ¿cuáles serían? ¿No? Pues las vocales, ¿no? El abecedario, ¿no? Esos serían los rudimentos, las cosas elementales que nos van a ayudar a comprender las más profundas. Y parte de los rudimentos que nosotros debemos tener es la cena del Señor o Santa Cena, ¿no? Como tal, la palabra Santa Cena, como tal, realmente no existe en la Biblia, ¿no? Si uno busca en la Biblia Santa Cena, pues realmente uno no va a encontrar esa palabra, ¿no? Pero es evidente, ¿verdad?, que el Señor al final de su ministerio terrenal estableció, ¿verdad?, con sus discípulos lo que nosotros conocemos, ¿verdad? En Estados Unidos le dicen comunión. Y nosotros creemos que es algo tan elemental como el bautismo, ¿no? No es algo, por decirlo así, no debe ser algo, no es una profundidad del evangelio, debe ser algo que lo practiquemos y por tanto el Señor lo estableció en su palabra como una ordenanza, ¿no? Dice 1 Corintios 11, capítulo 20, del 20 al 26 habla esto, pero dice, por tanto, ¿cuándo os reunís?
esto ya no es comer la cena del Señor. Entonces fue el apóstol Pablo el que estableció el nombre de la cena del Señor, ¿no? Porque todas las veces que comáis este pan y bebáis esta copa, la muerte del Señor proclamáis hasta que Él venga. O sea, no fue algo que el Señor hizo con sus discípulos nada más, en lo que le llaman la última cena, ¿no? O pues la famosa pintura según de Miguel Ángel, ¿no? Que realmente se imagina que fue así, pero bueno, es otro tema. Sino que él lo dijo, cuando se reúnan, ustedes tienen que tomar tienen que ministrar, ¿verdad? La Santa Cena, ¿no? Y todas las veces que lo hagamos, estamos anunciando la muerte y la resurrección del Señor hasta que Él venga. Entonces, esto es algo como una ordenanza permanente de la iglesia. No fue algo como un evento único, sino el Señor lo estableció como, no como un rito, pero sí como una costumbre, ¿sí? Cuando hablamos de costumbre, no estamos hablando de algo malo, sino estamos hablando de algo que debemos hacer constantemente y que no debemos dejar de hacerlo, ¿verdad? Eso es una costumbre, por ejemplo, una buena costumbre, ¿cuál es? Un buen hábito. Bañarse, ¿no? Es algo que lo hacemos, tenemos un hábito, tenemos la costumbre de hacerlo. Y cuando no lo hacemos, como que nos sentimos raros, ¿no? Nos sentimos raros de que no lo hicimos, ¿no? Pero lo hacemos, obviamente es una necesidad, pero ¿qué nos obliga a hacerlo? La misma costumbre que tenemos, ¿no? Pero no debemos hacerlo por costumbre nada más, sino conscientes de que es algo necesario, ¿verdad? Entonces, el Señor Jesucristo le dio instrucciones a sus discípulos que enseñaran todo lo que les mandó a sus nuevos discípulos, ¿sí? El Señor Jesucristo sabía que el evangelio se iba a esparcir por medio de sus discípulos. O sea, Él vino y puso las bases, puso los rudimentos, pero la expansión del evangelio la vieron sus discípulos. Entonces Él les dijo, todo lo que yo les enseñé, ustedes lo deben de enseñar a los que crean, ¿no? Eso lo vemos en Mateo 28, 20, que dice así, dice, y pues, y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, ¿no? Enseñándoles a guardar todo lo que os he mandado. Entonces, el Hijo dejó mandamientos también. O sea, el Padre vemos que deja mandamientos en su palabra, leyes, ¿no? Pero también el Hijo dejó mandamientos. Y el Espíritu Santo también tiene sus mandamientos que es dado por medio de sus apóstoles. Pero los mandamientos del Hijo fueron el bautismo en agua y la Santa Cena. Fueron lo que el Señor nos mandó. O sea, no es algo optativo. No me dan ganas. No. No. Él nos manda. Si nosotros creemos que somos cristianos, debemos cumplir esos mandamientos que el Señor dio. El bautismo y la Santa Cena. Dice, entonces no es un rito, es un mandamiento del Señor. Y además, nos dejó el Espíritu Santo para que nos recuerde todas las cosas, según dice Juan, capítulo 14, versículo 26. Dice que el Espíritu Santo nos recordará todas las cosas. Entonces el Espíritu Santo es el que nos recuerda cuando necesitamos Santa Cena. La Santa Cena no es un evento mensual.
Obviamente nosotros, por un orden y para mantener pues, digámoslo así, continuamente se hace el primer domingo de cada mes, pero la Santa Cena se puede tomar en cualquier otro momento. Sí, si el Espíritu así nos lo pide. No es solo un rito mensual o trimestral o anual, como lo hacen algunos, ¿va? Que una vez al año toman Santa Cena, Dios santo. Si no es el Espíritu Santo nos va a recordar. Puede ser que alguien esté enfermo y necesite la Santa Cena, que se les ministre la Santa Cena. Se le puede ministrar. El mismo Espíritu nos va a indicar, ¿no? Cuándo hacerlo. Entonces, es un acto, pues debe ser algo, digámoslo así, pues, santo, es algo santo que nosotros hacemos, ¿no? No debemos tomarlo a la ligera, sino que debemos tomarlo con la seriedad, ¿no? Y con la solemnidad que, que, que merece, así como la adoración, ¿no? La adoración es algo santo que nosotros hacemos, ¿verdad? La predicación de la palabra, nuestro culto, ¿verdad? Entonces, nosotros vemos en la palabra eh, que la Santa Cena, si bien el Señor Jesucristo la establece, o la deja como una conmemoración, vemos que la Santa Cena está en toda la Biblia, pero está escondida, está en figura y en sombra. O sea, pero ahí está la Santa Cena. Cuando nosotros vemos en diferentes pasajes, ¿no? Cuando vemos, dice la Biblia, que las cosas que le pasaron en el Antiguo Testamento quedaron como sombra y figura para nosotros, ¿no? No como una literalidad, sino como una sombra de del nuevo pacto que venía a nosotros. O sea, el nuevo pacto, el antiguo pacto habla del nuevo pacto. O sea, la Biblia se complementa. El nuevo pacto lo que vino a hacer es el Señor Jesucristo viene a establecer una nueva relación con los hombres. Eso es lo que vino a establecer, ¿eh? Entonces, ¿cómo podemos nosotros ver en figura la Santa Cena en el Antiguo Testamento? Una de ellas, porque hay diferentes, pero tal vez la más clara está en Hechos capítulo 12. Ustedes recuerdan de que nuestro Dios mandó plagas a Egipto para demostrarle su poder y liberar a su pueblo. Pero la última señal o la última plaga fue la de los primogénitos. Eso está escrito en Hechos capítulo 12, perdón, en Éxodo capítulo 12. Ay, no. Entonces, el Señor estableció ahí una fiesta llamada el Pesaj o conocida como la Pascua, ¿sí? Que significa pasar por alto. Entonces, las instrucciones que Dios le dio al pueblo de Israel, ojo ahí, al pueblo de Israel, es que tenía que haber un cordero por familia. El cordero debía ser sin defecto. Que la sangre del cordero iba a estar en los postes y los dinteles de la casa, ¿sí? Y que debían comerlo asado, no hervido, asado, o sea, al fuego, ¿no? Completamente asado, ¿no? O sea, sin sangre. No término medio, ni tres cuartos, no. Consumido, digámoslo así, ¿no? Con panes sin levadura, sin hierba y con hierbas amargas. Y debía hacerse con fe, ceñido los lomos
con las sandalias y con el callado en la mano. Cada cosa tiene su significado, pero quisiera que pudiéramos sacar aquí algunas cosas. El cordero, obviamente representaba el cordero de Dios, que Juan el Bautista señaló, he ahí el cordero de Dios, ¿sí? Que quita el pecado del mundo. Entonces, el cordero es Cristo, ¿no? Pero estaba escondido, digámoslo así, pues, o en sombra en ese corderito. Vemos que la sangre debía ser perfecto, ¿verdad? Como Cristo fue perfecto, fue revisado, hizo, yo no encuentro falla en él, dijo, los mismos jueces, ¿no? Este hombre no tiene pecado, este hombre es perfecto. Entonces todos dijeron, ¿saben qué? Hasta dijo, yo me lavo las manos, dijo Pilato, porque yo no, allá ustedes, pero yo, esto no, esto es, esta muerte no me la van a checar a mí, sino a ustedes. La sangre, la vemos, es la sangre de Cristo. Entonces, que nos cubre, que nos guarda, que hace que la maldad, que el castigo pase por alto, ¿sí? Pues ahora nosotros el castigo de Dios ya no nos cae, porque tenemos la sangre de Cristo que nos cubre. Vemos que se comen el cordero, ¿no? Ese es el cuerpo de Cristo que nosotros también comemos. Entonces, y sobre todo acá vemos que eran los primogénitos los que morían, ¿no? Así también Dios dio su primogénito, su unigénito por nosotros, para que Él muriera con nosotros. Entonces todo esto era parte de un antiguo pacto, pero la Biblia nos señala que ahora nosotros tenemos un mejor pacto, un pacto nuevo, con mejores promesas. Nosotros ya no vivimos bajo ese pacto, sino que vivimos bajo el pacto nuevo. Ahora, nosotros no celebramos la Pascua. La Pascua fue un rito, una fiesta para el pueblo de Israel, que venía a preceder, digámoslo así, o a simbolizar lo que nosotros hacemos o recibimos como Santa Cena. O sea, en lugar de la Pascua, nosotros celebramos la Santa Cena. Porque dice la Biblia que Cristo es nuestra Pascua. Nosotros no celebramos la Pascua, porque ya Cristo fue nuestra Pascua. Eso lo podemos ver en 1 Corintios 5:7. 1 Corintios, déjame leerlo. Por aquí lo tenía yo ya guardado. Si no lo busco. 1 Corintios capítulo 5, versículo 7. Dice, limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Eso quiere decir, hermanos, que nosotros ya recibimos nuestra Pascua y ya no tenemos por qué volver a celebrarla. Es como cuando iban por los pecados, llevaban un cordero. Esa era la ordenanza. Pero ese cordero, ¿a quién representaba? Cuando alguien pecaba, ¿cuál era la expiación por su pecado? ¿Cuál era la ofrenda por su pecado? Ahí dice, toda alma que pecare, esa morirá. Eso es lo que dice el Señor. Pero nos dejó un salvoconducto. Dijo, ok,
no te vas a morir tú, pero alguien va a morir por ti. Entonces voy a dejar que muera un inocente corderito. Y ellos lo traían, lo degollaban y lo consumían en el altar. Ese era el pago, pero eso solo cubría los pecados, no los borraba. Entonces vino Cristo para hacer un solo sacrificio y para siempre. Entonces por eso nosotros ya no celebramos la Pascua, porque Él ya la hizo por nosotros. De la misma manera, por eso nosotros no guardamos el sábado, porque Él es nuestro sábado. Él es nuestro reposo. Ellos guardaban el sábado simbolizando lo que el Señor iba a venir a hacer por ellos. Pero el Señor ya lo hizo, entonces yo ya no es necesario que lo haga. Por eso nosotros no guardamos el sábado. Entonces, ¿cuál sería el Señor? Pues eso lo estableció la Iglesia de Roma. Cambió el sábado por el domingo, como el día santo. Pero ni el sábado ni el domingo, sino que el día del Señor es hoy. Este es el día del Señor. Y mañana también. No es el domingo. El domingo, pues obviamente, es el día que tal vez tenemos más oportunidad de hacer algo para el Señor, pero hoy, aquí está el Señor. Entonces nosotros no celebramos los rituales judíos por esa razón, porque los rituales judíos señalaban a Cristo. La fiesta de los tabernáculos señala a Cristo. Porque el Señor Jesucristo, dice una versión, que Él vino y tabernaculizó con nosotros, habitó con nosotros. Eso quiere decir de que el Señor Jesucristo es muy probable que haya nacido para la fiesta de los tabernáculos. Eso lo dice Juan 1:14. Déjeme decirle qué versión. Dice que por ejemplo, la nueva versión internacional trae una llamada cuando dice, y el verbo se hizo carne y habitó. Tiene una llamadita que eso significa puso su tienda. Puso su tabernáculo, puso su carpa entre nosotros. La Biblia textual dice, y el Logos se hizo carne y tabernaculizó con nosotros. Entonces los judíos tenían una fiesta llamada la fiesta de los tabernáculos, donde se subían al techo de su casa y armaban una carpa ahí, un tabernáculo, simbolizando, pues, como el Señor hablándoles en una manera, en figura, de que Cristo iba a venir a la tierra a habitar en medio de nosotros, a tabernaculizar en medio de nosotros. Ahora nosotros ya no celebramos esa fiesta porque Él ya vino. Ok, ahora nosotros estamos en un nuevo pacto. Amén. Hebreos 8:6 lo dice. ¿Sí? Con mejores promesas. Esta es la copa del nuevo pacto. Entonces, el Señor Jesucristo con el nuevo pacto, como que abrió ese nuevo pacto. Con esa copa abrió, inauguró un nuevo camino para nosotros.
O sea, él dijo, hoy va a haber un cambio. Que hasta aquí queda el antiguo pacto y esta es la copa del nuevo pacto para ustedes. Por medio de su sacrificio. Por eso nosotros conmemoramos. Es una conmemoración, no es algo triste, es una conmemoración que nosotros hacemos. Yo no sé si ustedes vieron la película de Mel Gibson llamada La Pasión. Una cosa que a uno le dan ganas de llorar, ¿no? Es impresionante y yo creo que se queda corta con lo que realmente fue. Pero realmente nosotros debemos celebrar eso. ¿Saben por qué? Porque si no fuera por eso, nosotros no tendríamos salvación, no tendríamos lugar. Sería triste si él no hubiera resucitado. Ah, claro, una injusticia sobre un inocente, ¿va? Pero él resucitó. Entonces, vemos el Cordero de Dios también en el Antiguo Testamento, cuando Dios le prometió a Abraham que Dios se iba a proveer para sí mismo un cordero. ¿Se recuerdan de Génesis capítulo 22? Verso 8. Que no llevaban cordero. Porque ¿quién era el sacrificio? El hijo. Génesis 22, 8. No llevaban cordero. Pero ¿quién les enseñó que era un cordero? Porque antes, o sea, cuando Abraham, no había ley todavía. ¿Quién les enseñó que era un cordero? Sino que el sacrificio era el hijo. Entonces digo, Dios se proveerá para sí un cordero. Y eso fue lo que hizo. Nosotros teníamos que estar en ese altar. Éramos nosotros los que teníamos que ser sacrificados por nuestros pecados. Pero dijo, ¿sabe qué? Alto, alto, alto. Yo te voy a dar a mi cordero. Yo te voy a dar a mí. Tú estás dispuesto. ¿Tú estás dispuesto en el altar? Ok, yo te voy a dar a mí. Él es el Cordero de Dios. Y hermanos, es precioso. Juan lo profetiza, lo declara, le abre camino. Este es el Cordero de Dios. Juan 1:29. Entonces, el Señor Jesucristo celebró la última Pascua y la primera Santa Cena. Cuando llega con sus discípulos en Mateo capítulo 26. Él estableció, hasta aquí llega la Pascua. Es que realmente no se debería llamar la última cena, sino la última Pascua. Ya no va a ser necesario que hagan Pascua. Ahora les dejo la Santa Cena. Porque la Pascua él la cumplió al morir en la cruz y al bajar a los infiernos, al lago de fuego, a ser quemado por nosotros. Él cumplió la Pascua. Lo que está en Génesis, en Éxodo 12, en una figura, él lo cumplió en la realidad. Al morir en la cruz y al bajar, al descender a los infiernos y al ser consumido, y de ahí lo levantó el Padre. A tal punto que Job dice, yo sé que mi Redentor vive y se levantará de en medio de las cenizas. ¿Quién es nuestro Redentor? Cristo. ¿Y en qué momento se hizo cenizas? Cuando fue al lago de fuego. Esa es la muerte segunda. Él tuvo la muerte primera en la cruz del Calvario, pero la muerte segunda la tuvo en el lago de fuego. Eso es terrible. Y de ahí no se levantó él. El Padre lo levantó con el poder del Espíritu Santo. De la tumba él se levantó, él solito, porque él tenía el mandamiento. Yo doy mi vida y yo la puedo tomar.
Como que él dijo, yo mismo me voy a resucitar de la tumba, de la muerte primera, de la muerte biológica, digámoslo así. Entonces el Señor muere en la cruz, lo baja de la cruz, lo ponen en una tumba nueva. Y de esa muerte, Él se levanta, Él mismo. Tenía ese poder. Él, lo mismo lo dice, Él mismo lo dice. Leámoslo. Yo pongo mi vida y la vuelvo a tomar. O sea, Él no lo resucitaron de ahí. Él solo se resucitó. Eso dice Juan capítulo 10, verso 18. Nadie me quita la vida, sino que yo la doy de mi propia voluntad. O sea, no fue un asesinato, fue un sacrificio. Tengo autoridad para darla y tengo autoridad para tomarla de nuevo. Este mandamiento recibí de mi Padre. Entonces, cuando Él dio su vida biológica, su vida bios en la cruz, hasta ahí casi toda la cristiandad entiende y recibe eso. Lo que no les queda muy claro a algunos o no lo enseñan es que Él se levanta, no al tercer día, se mete en la tumba, toma su vida y en ese momento, Él desciende al agua de fuego. Que la Biblia le habla, le dice la muerte según en Apocalipsis. Y de ahí dice la Biblia que el Padre lo resucitó. Esa fue la muerte, ya no biológica, sino la muerte zoe. La muerte, porque la palabra vida, cuando habla de vida eterna, es la palabra griega zoe. Pero hay una palabra también bios, que es una vida natural, es la vida como nosotros la tenemos. Y zoe es la vida como Dios la tiene. Entonces él pierde la zoe en el agua de fuego. Entonces, hermanos, esto es glorioso, hermoso, porque todo ya había estado en figura en la Biblia. En Éxodo, en los holocaustos, ya había estado en figura. Entonces, Zoe, Z-O-E. Entonces, este nuevo pacto es basado en su cuerpo y en su sangre, según Mateo 26, 26 y 27. Así como el pueblo de Dios fue liberado de Egipto en Éxodo capítulo 12, y ahí en medio un cordero. Si no hubiera sido por ese cordero, ellos hubieran perecido con los egipcios. Porque el ángel de la muerte no distinguía entre egipcios, judíos, ni nada, ni pueblo de Israel. El ángel de la muerte llevaba la guadaña, llevaba la espada y venía por los primogénitos. Solo tenía la orden de Dios. Donde haya sangre de cordero, no vas a entrar. Eso fue lo que lo salvó de esa muerte, de esa mortandad. Claro. Entonces, ¿qué nos libra a nosotros? Es la sangre de Cristo, ¿verdad? Pero lo que ahora nosotros, Dios nos saca del mundo, pero no del sistema, del gobierno del mundo. Dios nos sacó a una novedad de vida por medio de su sangre. Eso significa iglesia. Iglesia no es un templo. Cuando uno pone en Google iglesia, ¿qué le aparecen? Templos, catedrales, edificios. No, la iglesia no es un edificio, sino que es un término griego que se llama eclesía,
¿Qué significa sacado de en medio de? Eso significa eclesía. Y nosotros vemos esa palabra en 1 Corintios, cuando dice, y le habla la iglesia del desierto. ¿Por qué le dice iglesia? Pues si no tenían un templo. ¿Por qué le dice iglesia? Porque ellos habían salido de en medio de Egipto. Dios los sacó del medio de Egipto. Sacado de significa iglesia. Entonces, uno no puede ser iglesia estando en el mundo, sino que Dios nos saca del mundo, del sistema, pues, del gobierno del mundo, de la vida del mundo, de la vida de este sistema que gobierna a todos. La iglesia del desierto la menciona en Hechos capítulo 7, 38. Sacados de en medio. Tú y yo hemos salido. Ya no pertenecemos al mundo. Dice la Biblia. ¿Qué comunión tiene la luz con las tinieblas? ¿Qué comunión tiene Cristo con Belial? No, ninguna. Dice, aquel que es amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios. Entonces vamos a ser enemigos de los vecinos. No, claro que no. Nosotros no estamos peleados con la gente. Estamos peleados con un sistema, con una forma de vida que gobierna a todos los que no conocen a Cristo. Entonces lo que la gente piensa es que es una religión. No, no es una religión. Sino es un cambio de vida que Dios hace en nosotros y nos saca. Y ya no pensamos igual, ya no hablamos igual, ya no queremos las mismas cosas. Ya no quieres las mismas cosas de antes porque te sacaron. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Somos peregrinos y extranjeros en esta tierra. ¿Qué es un peregrino? Alguien que se va a visitar un templo allá en Chalma. No, no es un peregrino. Un peregrino es una persona que va de paso por un lugar. Que tal vez pasa y ni modo le agarró la noche y ahí se queda. Pero él no es de ahí. Sino que él sabe de dónde viene y sabe hacia dónde va. La diferencia de un vagabundo. Un vagabundo no sabe ni dónde va, ni a dónde viene, ni de dónde va a estar mañana. No, un peregrino sabe a dónde va, pero está de paso. Un extranjero es que no es de aquí. No tiene una ciudadanía en el lugar en donde está. Entonces nosotros somos peregrinos, es decir, nos vamos de regreso a la casa del Padre y somos extranjeros. Estamos en este mundo, pero somos, dice, como en inglés, extranjero, ¿cómo se dice? Alien, ¿no? Alien. Sí. Es alguien que no es de aquí. Este cuerpo sí es de esta tierra, aquí nació, pero este espíritu es antes de esta tierra y se va a llevar esta alma y un cuerpo nuevo. Bueno, pero ese es otro tema. Dios siempre ha establecido pactos con el hombre. Dios le gusta hacer pactos. Tanto que podemos decir que Dios es un Dios de pactos. Dios siempre, desde el origen del hombre, ha hecho pactos con el hombre. Un pacto es un trato, es un acuerdo, en un pacto hay partes, ¿no? Hay condiciones, pero también hay castigos, ¿no? Si no se cumple el pacto. Entonces, Dios siempre ha querido establecer pactos con su creación. Y regularmente, mejor dicho, siempre si el otro lado le ha quedado mal. Pero Dios
establece pacto, lo estableció con Noé, ¿verdad? Hoy vimos un arco iris, ¿verdad? Acá hermoso. Entonces nos recuerda el pacto que Dios hizo con Noé, con el hombre, ¿verdad? Que no iba a destruir la tierra con agua. No dijo que no le iba a volver a destruir. Digo, ya no la voy a destruir con agua, como sucedió antes del Génesis. Con Abraham Dios establece pactos y le da promesas de sus generaciones. Con vos hace un pacto con su pariente, ¿no? Los pactos, habían arras, habían cosas que los garantizaban esos pactos. Como un fiador, ¿no? Por si una de las dos partes no cumplía, el fiador tenía que cumplir, ¿no? Habían elementos que eran fiadores o eran garantía, ¿no? De que se iba a cumplir, ¿no? Por ejemplo, la garantía que Dios le dio a Noé fue el arco iris. Esta es mi señal de este pacto que voy a hacer con ustedes. Cuando lo vean, ustedes acuérdense, yo voy a cumplir. El pacto que Dios hace con el nombre de la circuncisión era un pacto. Que Dios le pedía al hombre una señal. Al varón, pues. En Booz y Ruth eran las sandalias. Que el que no quería redimir, le daba las sandalias al otro. Era una señal. Y con este nuevo pacto es garantizado por medio de la sangre de Cristo. Él dice, esta es la garantía que yo doy de este pacto que hago con ustedes. La sangre derramada de Cristo para nosotros es un pacto en donde Dios dice, los voy a perdonar, yo voy a tener paz con ustedes. Ya no me voy a acordar de sus pecados. Solo reciban la sangre. No es como, ya los perdoné a todos así nomás, no. ¿Quieres el nuevo pacto? Tienes que recibir la sangre de Cristo. No es en automático para todos. Hay que cumplir algo. Por eso, hermano, yo digo, el mayor pecado que comete el hombre es rechazar el regalo de Dios. El mayor pecado es rechazar a Cristo. Dios nos está ofreciendo a su Hijo. El Hijo nos está ofreciendo su sangre. Y si nosotros lo aceptamos, nos hacemos acreedores a ese nuevo pacto. Por eso es que nosotros aceptamos a Cristo, no a una religión. Y al aceptar ese pacto, también nos compromete con Él. No con una iglesia, no con un ministerio, no con un pastor. Nos compromete con Dios porque es un pacto. Es un contrato. Tiene ciertos compromisos, pues. Tiene beneficios, pero también tiene obligaciones. Y Él firmó con su sangre ese contrato. Y nosotros dijimos, acepto. Por eso Dios no va a castigar al mundo porque sea buena gente o mala gente. No, hombre. ¿Recibiste a Cristo o no lo recibiste? Porque si recibiste a Cristo, tú estás anotado en un libro llamado Libro del Lago. A ver, quiero haber aceptado a Cristo. Ah, sí lo aceptó. Recibió el pacto. Ok, perfecto. En el cielo hay libros. Y uno de esos libros es el libro del Lago. ¿Está? Cuando el día que usted y yo recibimos a Cristo, nos anotaron ahí. No es por ser religioso.
No es por ir a una iglesia, no es por hacer buenas obras, no, la salvación viene por el acto de la fe en el sacrificio de Cristo, no por buenas obras. Las buenas obras vienen después de ser salvos, pero no es para ser salvos, es porque ya somos salvos. Cuando alguien hace obras, pero no es salvo, delante de Dios es inmundicia. Qué bueno que la gente quiera ser caritativa y de cosas y de su cuerpo y todo, pero ¿de qué le sirve eso si nunca han recibido? Salvos por fe y por gracia y no por obra. Y ese es el gran error que cometió la iglesia de Roma. La iglesia comenzó bien en Hechos, arrancó con todo, unos milagros, unas cosas impresionantes en el libro de Hechos, los primeros 100 años de la iglesia. Pero en el año 300, el perseguidor, o sea, Roma, se volvió en el patrocinador de la iglesia. Y ellos dicen que el primer papa es Pedro. No, el primer papa fue Constantino. Él fundó su iglesia. Entonces aquellos que eran perseguidos ahora eran los santos. Y fundaron su iglesia. Y la iglesia, los cristianos, muchos de ellos, se desviaron y se mezclaron sus costumbres con las costumbres de Roma. Y de ese híbrido nació una iglesia romana. Por eso su sede está en Roma. Y pero Dios siempre guarda un remanente. Siempre guarda un remanente. Fiel. Y durante 1500 años, esa iglesia se sació con la sangre. Y ahora ya no de los cristianos, sino de los paganos. Los que ellos consideraban paganos, ahora los perseguidos ahora se volvieron perseguidores. Eso no está en historia, pues. O sea, eso no, cualquiera que la revise, ahí se dará cuenta de cuántas guerras se organizaban en el nombre de Dios. Cuántas cruzadas. Porque Constantino recibió una señal, según él, por este símbolo vencerá. Y conquistó, y llegó a América. Lo trajeron los reyes católicos a beber la sangre de todos los indígenas. Y si o te conviertas al catolicismo o te matamos. Ah, no, claro, por supuesto, bautícenme, señor cura. Por supuesto, una imposición ya no era que ellos tenían que tener una conversión, una convicción personal. Se perdió totalmente el sentido del evangelio y ahora ya era un evangelio por obra. Haces buenas obras, entras al cielo. Mientras más buenas obras hagas aquí en la tierra, más grande va a ser tu terreno en el cielo. Ah, ¿no quieres hacer buenas obras? Págale a la iglesia y la iglesia te vende un terreno en el cielo. Ese era un terreno. Pero también las bulas, las indulgencias que vendían, prácticamente pagaban por sus pecados. Perdón, pero no es lo que Cristo vino a hacer. Y eso fue lo que entendió hombres como Lutero. Y no solo Lutero, sino antes de Lutero vieron otros. Lo que pasa es que Lutero no lo pudieron meter a la hoguera. Pero antes de Lutero vieron otros, que Dios se les reveló también, pero tuvieron que ser quemados por la revelación que tuvieron de Cristo en las Escrituras. ¿Sabes qué? Lutero dijo, no, perdón, Papa, pero yo sé que necesitas fondos para hacer la plaza de San Pedro. Y así se financiaban. El Papa vendía como que las sedes, digamos que los arzobispados, los vendía a los reyes. Como la franquicia, pues. Así como McDonald's vende su franquicia, también el Papa vendía sus franquicias.
a los reyes de la tierra. Por eso Roma se llenó de oro y avalaba a los reyes para que fueran y masacraran a los paganos. Pero se perdió el sentido del evangelio. Y de 500 años para acá se empezó a recuperar. Y se volvió, nosotros hemos recibido esa bendición de este nuevo pacto. Bien, sigamos. Entonces, la cena del Señor, la Santa Cena, fue establecida por nuestro Señor Jesucristo. Bien. En Lucas capítulo 22, versículo 19, la noche en que fue traicionado. Lucas capítulo 22, versículo 19. Y dijo, hagan esto en memoria de mí. Ahora, nosotros podemos ver que ahí estaban sus discípulos, pero no, el apóstol Pablo posiblemente ni había nacido. Pero el apóstol Pablo tuvo esa revelación. Eso lo podemos ver en 1 Corintios 11, 23. No, si quieren lo leemos. 1 Corintios 11. Casi siempre se usa ese pasaje para ministrar la Santa Cena. ¿Qué pasó? Que la ordenanza llegó a las iglesias, pero se empezó a distorsionar. ¿Y qué pasaba? La Santa Cena, después de la Santa Cena, ellos le seguían con el vino. Estoy resumiendo, ¿verdad? Ahí está escrito. Y se embriagaban en la congregación. O sea, había vino en la Santa Cena y le seguían. Se ponían hasta las manitas. Entonces el apóstol dijo, hey, alto, no les dijo. Si tantas ganas tienen, mejor háganlo en su casa. No está diciendo que, él no estaba autorizando, ¿verdad? Que se embriagaran. Pero si de plano querían pecar, háganlo en su casa. No lo hagan, no menosprecien la iglesia del Señor. Se estaba perdiendo el propósito de la Santa Cena. Entonces él dice, porque yo mismo recibí, dice, yo recibí del Señor, 23, lo mismo que os he enseñado. Entonces el Señor se reveló a él y le dio Santa Cena. Él recibió del Señor la Santa Cena. Y él enseñó a la iglesia de Corinto cómo debía administrarse, pero lo que pasa es que nomás se dio la vuelta a él y aquellos tenían problema con el vino, no sé. Dice que el Señor Jesús, la noche en que fue entregado, tomó pan y después de dar gracias, lo partió y dijo, esto es mi cuerpo, que por vosotros. Dice, este es mi cuerpo, que es para vosotros. Hacer esto en memoria de mí. De la misma manera, tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto. O sea, pues la sangre es el nuevo pacto. Diciendo, esta es la copa, es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto cuantas veces la bebáis en memoria de mí. Porque todas las veces que comáis este pan y bebáis esta copa, la muerte del Señor proclamáis hasta que Él venga. O sea, es algo que debemos hacer hasta que Él venga. Dice, de tal manera que el que coma el pan o beba la copa del Señor indignamente, será culpable del cuerpo y de la sangre del Señor.
Por tanto, examínese cada uno a sí mismo. Entonces, coma el pan y beba la copa. Porque el que come y bebe sin discernir correctamente el cuerpo del Señor, come y bebe juicio para sí. Por esta razón hay muchos débiles y enfermos entre vosotros y muchos duermen. Entonces, está dando instrucción de cómo se debe ministrar la Santa Cena. Y entonces está marcando los elementos que debe llevar, que son pan y vino, en ese orden. No vino y pan, pan y vino, que vienen a simbolizar el cuerpo y la sangre de Cristo. Eso significa. El Señor Jesucristo les dio esa enseñanza en Juan capítulo 6. Pero no entendieron la enseñanza los discípulos. Y lo abandonaron. En Juan 6:6 lo dice. Entonces el apóstol Pablo les explica qué significa el pan, qué significa el vino y cómo hay que discernirlo. O sea, no es tomarlo a la ligera. No es decir, bueno, esto toma el pan en medio. No. Hay que entender. Hoy el apóstol, ¿verdad?, ha estado hablando, ¿verdad?, del discernimiento. Y de verdad, nosotros tenemos que discernir un montón de cosas. Pero tenemos que discernir el cuerpo. Y examinarnos a nosotros mismos en qué condición estamos tomando. Pero es cada quien examínese a sí mismo. Es algo personal. Yo no puedo discernir cómo tú estás. Y si no, tú no la tomas. No, pero es algo que tú tienes que hacer. Yo tengo que discernirme a mí mismo. Ruth se tiene que discernir a ella misma. Y ella sabrá si la toma o no. Y después de examinarse y ponerse a cuenta con Dios, tómela. Es, por ejemplo, si alguien llega en pecado, ¿verdad? Uno tiene que examinarse si yo estoy mal delante. Perdóname, Señor. O si tuvimos aquí un conflicto, perdona. Arrepentirnos y tomarla. Pero en muchas congregaciones les impiden a la gente que tome la Santa Cena. Perdón, eso no está bien. Es algo personal. Nosotros no somos quienes para decir quién la toma y quién no la toma. Es algo personal. Aparte no es un remordimiento, ¿no? Sino que sea un arrepentimiento. Tiene que ser un arrepentimiento genuino del corazón. Y entonces Dios nos está invitando a que nos arrepentamos. Porque lo que hay es bendición. Pero si yo la tomo indignamente, es decir, no examiné, no me arrepentí, entonces sí es perjudicial para mí. Algo bueno se convierte en algo malo. ¿Por qué? Porque no la estoy tomando dignamente. Ni tampoco hay que obligar a nadie que la tome si no la quiere tomar. Miren, hay una figura preciosa en el rey Asuero. Mira cómo la Santa Cena, incluso Dios utiliza un rey asirio, babilonio, pues, para enseñarnos, porque el rey hizo una fiesta y dijo, el que quiere vino, que tome vino. Pero si alguien no quiere, no lo obliguen tampoco. Entonces, es lo mismo con la Santa Cena. No se le puede impedir a nadie, ni obligar a nadie. Pero si hay que enseñar, es, y cada quien sabrá si la toma o no. Entonces, ¿qué significa el pan? Lucas 22:19.
tomando el pan. El Señor Jesucristo dijo que Él era el pan que descendió del cielo, lo dice en Juan 6:51. ¿Cuál es el pan que descendió del cielo? El maná, ¿no? El maná era Cristo. Yo soy el pan que descendió del cielo. O sea, el maná venía a representar al Señor Jesucristo. Pero dice la Biblia también que Él era la roca que lo seguía. Y la roca justamente también les daba una bebida. Eso lo vemos en 1 Corintios 10, que si lo podemos también leer. 1 Corintios 10 dice: dice, 1 Corintios 10, pero no quiero, hermanos, que ignoréis. Nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron en el mar. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Y hay dos bautismos, el bautismo en la nube y el bautismo en el mar. Y todos comieron el mismo alimento espiritual y todos bebieron la misma bebida espiritual. ¿Cuál era el alimento espiritual? Era el maná. ¿Y cuál es la bebida espiritual? La bebida, el agua que salía del mar. Y aquí es donde ahorita que estaba leyendo, el Señor me dio a entender algo. Que el primer milagro que el Señor hizo fue convertir ¿qué? El agua en vino. Y no fue casualidad. Porque esa bebida espiritual, esa agua que salía, Él convirtió esa agua en vino. Entonces, de Cristo recibían el papo, no el maná, y la bebida espiritual, porque no dice agua espiritual, dice bebida espiritual. Y así como convirtió el agua en vino en las bodas del Caná, entonces esa agua que salía de la roca, que es Cristo, era una bebida espiritual que venía a convertirse en vino también en ella. Así como Moisés también convirtió las aguas en sangre. Cuando vemos que bajó, fue el primer milagro que Dios que hizo por medio de Moisés, como la primera plaga, pues. Como el inicio de la liberación del pueblo, es convertir el agua en sangre. Entonces el agua que salió de la roca, así como Cristo la convirtió en vino, entonces viene a simbolizar ese vino. Entonces ellos estaban tomando vino. Es que veamos el milagro del agua, el milagro de la boda de Caná. ¿En dónde ocurría el milagro? Le dice, leámoslo. ¿En dónde se convirtió el agua en vino? ¿En qué momento? Juan capítulo 2. Dice, llenad estas tinajas de agua. Y las llenaron hasta arriba. Entonces le digo, sacad ahora y llevadlo al maestresala. ¿Qué sacaron de ahí? Agua. Y se la llevaron al maestresala. No sacaron vino, sacaron agua. O sea, ellos llenaron las tinajas de agua. Dijo, sacad ahora y llevadlo al maestresala. Y se lo llevaron. Cuando el maestresala probó el agua,
hecha vino, sin saber él de dónde era. Aunque los sabían los sirvientes que habían sacado el agua. ¿Qué sacaron los sirvientes? Entonces, ¿dónde se convirtió el agua en vino? Cuando probó el agua, se convirtió en vino en su boca. El agua en vino no se convirtió, o sea, no, en las tinajas no se convirtió en vino. Los sirvientes sacaron agua y le llevaron agua en nuestra sala. Mire, pruébala. ¿No qué agarró? Qué buen vino. En el momento en que tomaba el agua, se convirtió en vino en su boca. De la misma manera que cuando nosotros comemos el pan Bimbo, se convierte en cuerpo de Cristo en nuestra boca. Cuando tomamos el vino o el jugo de uva, se convierte en sangre en nuestra boca. No es que eso literalmente sea sangre, ni que eso literalmente sea Dios. En nuestra boca se convierte. Ahí tendríamos que explicar la consubstanciación y la transubstanciación que tanto dividió a la iglesia de hace 500 años. Porque ellos dicen que eso es Dios, los de Roma. No, eso es vino o jugo de uva. Es pan Bimbo. Ah, pero cuando tú te lo comes por la fe, se convierte aquí adentro por un acto de fe. Entonces, el cuerpo representa el pan representa el cuerpo, la comida. Representa la muerte de Cristo. ¿Qué murió? El cuerpo. ¿Qué fue partido? ¿Qué fue latigueado? ¿Qué fue el cuerpo? Y ahora el vino. El vino representa la sangre. Pero el Señor le dio una orden a su pueblo que no comieran carne con su sangre. Porque la vida estaba en la sangre. Pues la sangre es vida, ¿no? Representada en el jugo de uvas o vino. No tiene que ser vino realmente fermentado. Puede ser jugo de uva. Es lo mismo. No, hay dos tipos de vino, el mosto y el añejo. El mosto es el vino nuevo y el añejo pues es el vino que ha pasado un tiempo fermentado. No, dos son lo mismo. Lo que pasa es que uno es nuevo y el otro es viejo. Nada más. Entonces, pues si alguien quiere tomar agua con jugo de uva, perfecto. No hay problema. O si quiere tomar de vino, pues, y sin alcohol, también. ¿Cómo se hace eso? Eso lo aprendí de los hermanos de Chile. En Chile toman vino como que fuera refresco, ¿no? Sí, o sea, no, tienen una cultura, sí, su cultura, no la de nosotros no, pero ellos toman refresco como que fuera, pues como, o sea, toman vino como que fuera refresco. Bueno, no significa que nosotros lo hagamos también, pero bueno. Entonces dicen que en algunas iglesias, para no causar problema por el alcohol, dice que el vino lo hierven y entonces así se consume el alcohol del vino, pero sigue siendo vino, echado a perder, pero es vino. Y ahí está la vida. Entonces, el cuerpo representa lo que murió
Y la sangre es lo que da vida, lo que resucita. Así como el bautismo, el momento de la inmersión, está representando la muerte del viejo hombre y la salida del agua representa la resurrección a una novedad de vida. Lo mismo en la Santa Cena, solo que el bautismo, si lo hacemos una vez, ¿no? No nos bautizamos a cada rato. La Santa Cena es una administración continua que hacemos, ¿no? Y es derramada por el perdón de nuestros pecados. La Santa Cena, el vino es la sangre derramada para perdón, para borrar nuestros pecados. Y hay algo muy interesante del vino, no sé si tú me lo compartiste, que el vino también sirve para sacar manchas. Ah, ¿Sí? Y mira, el vino tiene un montón de propiedades que son... que el vino quita las manchas. Nos quita las manchas, pero del alma, de nuestro corazón. Y ahí cuando dicen, ahí en esa iglesia te lavaron la mente. Ah, claro, la mente, el corazón, los pensamientos, los ojos, todo nos lavaron. Y que nos lo sigan haciendo, ¿ah? Que nos sigan en ese proceso del lavamiento. El vino, mira, el vino tiene un montón de beneficios. El vino sirve para curar heridas. ¿Qué le dieron el samaritano, el buen samaritano, a su prójimo? Vino y aceite. El vino sirve para desinfectar heridas, porque es alcohol. Entonces, cuando nosotros venimos a Cristo, venimos todos heridos, mayugados. Entonces, la sangre de Cristo nos viene a desinfectar, previene la infección. Hicieron un estudio en donde se comprobó científicamente que el cáncer a la mayoría de las personas que le da es porque han tenido una vida con mucha amargura. Y el vino sirve para prevenir el cáncer de próstata, por ejemplo. Mi hermana es médico y ella dice que puedes tomarte una copita diaria de vino. Ella lo toma, ¿no? Estamos hablando de que el vino es dura el gozo, ¿verdad? Es durable. Hay que estudiar sobre el vino y hay muchos ejemplos del vino y de la Santa. Mire, la Santa Cena está escondida en la Biblia de muchas maneras. Melquisedec se lo dio a Abraham, le dio pan y vino. Sí. Es Santa Cena. Yo estaba pensando también. Pan, vino y bendición, y lo bendijo. Entonces, pan, vino y bendición. Entonces, la pan y el vino trae a nosotros una bendición a nuestra vida. Vemos a José en la cárcel. Vemos al panadero y vemos al copero. El pan y el vino ahí representados. Y el pan fue el que murió y el vino fue el que salió. Y el vino fue el que sacó a José de la cárcel y lo instaló en el lugar que Dios tenía preparado para él. Pero tuvo que morir el panadero, pero salió el copero. Entonces murió Jesús, murió, pero resucitó Jesucristo y Él es el que nos sacó a nosotros de la cárcel. Ay, bueno, ok, ¿para quién era la Santa Cena? ¿Para quién la debe tomar? Si vemos que la Santa Cena, que la Pascua es una sombra de la Santa Cena, no es la Santa Cena, es una sombra. Y no la podían comer
los extranjeros que no se hubieran convertido al pueblo de Israel. Para convertirse había que circuncidarse, ¿sí? Para convertirse al pueblo judío, al pueblo de Israel. Entonces, salud, ellos ya podían tomar la Pascua. Entonces, ¿eso qué significa? Que alguien que no es convertido no debería tomar la Santa Cena. Primero, que acepte a Cristo. Primero, que reciba a Cristo como su Señor y que se vuelva parte del pueblo de Dios. Entonces ya le damos Santa Cena. Digo, si quiere tomar, que tome. Ya bajo su cuenta de riesgo. Pero no es válida para alguien que no ha recibido a Cristo, porque no puede recibir ninguna bendición de Dios si no tiene a Cristo. Así como un avión no puede recibir no puede aterrizar los aviones si no hay una pista de aterrizaje, ¿sí? Entonces la pista de aterrizaje es Cristo. Entonces las bendiciones de Dios vienen como aviones, pero vienen a la pista de aterrizaje, que viene a ser Cristo en nosotros. Por medio de Él es que nosotros recibimos esas bendiciones. Y la Santa Cena es una de esas bendiciones, pero necesitamos tener a Cristo. Ya no somos extranjeros, somos parte del pueblo de Dios, ¿no? Algunos dicen que está bautizado, que no está bautizado. Yo diría, si alguien acepta a Cristo hoy y estamos ministrando esa cena, yo creo que podría tomarla. No tenemos la seguridad, porque a veces te lo pueden decir de dientes para afuera. Dicen, sí, como no. Porque a mí me ha pasado ver eso. Pero ¿quién te dice a ti que no? Por eso, pero no, o sea, yo no sé si verdaderamente, porque cuando tú ya ves un cambio en esa persona, sabes que recibió a Cristo. Híjole, yo te diría, nosotros nos estamos volviendo jueces del hermano. Si no cambias, no has recibido a Cristo. No, pero es algo que se ve. No estás juzgando, pero yo tengo el caso de alguien así, que tú dices, no, sí, y veías que seguía igual y peor. Entonces dices, esa persona todavía no tiene a Cristo, porque si no ya hubiera visto yo un cambio en esa persona. Entiendo, sí, pero al final del día, esta persona es responsable de sus actos. Y si esta persona a mí me dice, yo ya acepté a Cristo, yo lo recibí, me bautizas al agua, yo no voy a esperar a que yo vea los frutos. El etíope, Hechos capítulo 8. ¿De dónde conocía el etíope, Felipe el etíope? No conocía su forma de vida, él lo bautizó. Pero si aquel no se ha convertido o no ha sido genuino, realmente es problema de él. Lo mismo pasa con la Santa Cena. No somos nosotros quien debe decir quién no la tome, quién no la tome. Debemos enseñar y decir, bueno, si no has aceptado a Cristo, no te sirve de nada tomar la Santa Cena, no te sirve de nada bautizarte. Claro, por supuesto, hay que enseñar. Decir, bueno, no has aceptado a Cristo, pues realmente, pues, vas a comer pan y vino, pero no estás recibiendo nada. Lo mismo con el bautismo. Pero el cambio en nuestra vida, no en todos es igual. No en todos el cambio es inmediato. En algunos sí, y el cambio de Dios es de adentro hacia afuera, ¿no? Y el proceso que Dios toma en una persona y en otra es diferente, porque pues, cada uno ha pasado por diferentes cosas, pero sí hay que enseñar, sí hay que poner una advertencia. ¿Sabes qué? Estás en pecado y toma la Santa Cena sin discernir, sin arrepentirte. La Biblia dice tal cosa, tú, ahí sí que me lavo las manos. ¿Cómo sabes tú si alguien está arrepentido? ¿Porque llora? ¿Se hinca? ¿Cómo podemos saber? Alguien me dice, yo estoy arrepentido de mi pecado.
¿Se le tiene que ver en la cara? No. No, Pero, sí, no, pero Dios lo sabe. Dios lo sabe. Bueno, sigamos. Ahora, ¿para qué la Santa Cena? Pues, en primer lugar, 1 Corintios 11:24 es para recordar, para que no se nos olvide el sacrificio y la resurrección de Cristo. Porque si lo olvidamos, estamos en problemas. Tenemos que constantemente estar recordando lo que el Señor hizo por nosotros. Estar conscientes que no se nos olvide. Haced esto en memoria de mí. Eso fue lo que le pasó al pueblo de Israel. Se le olvidó lo que Dios hizo en el desierto por ellos. Se les olvidó. Quedó como una leyenda, como una historia, como, ay, cuentan los abuelos. No cuentan los abuelos. Fue real. Cuenta la tradición que tomaban pan y vino. Pues hagamos, no sé ni para qué. No. Es para recordar el sacrificio del Señor. El pan y el vino traen vida a nosotros mismos, porque es un juicio que nos hacemos nosotros mismos. Yo no te voy a juzgar a ti y tú no me vas a juzgar a mí. Tú te vas a juzgar a ti mismo y yo me voy a juzgar a mí mismo. Cada quien júzguese a sí mismo. 1 Corintios 11:28. Y debemos despojarnos de lo que no le agrada a Dios. Si no, pues, ¿cuál es el propósito? Sí, bueno, yo vengo mal delante de Dios. He mentido, he pensado cosas malas, qué sé yo. He visto cosas que no convienen. Perdóname. O sea, me estoy recordando. Perdóname, Señor. Ya no quiero ser igual. Por favor, trae un cambio a mi vida por medio de esta Santa Cena, ¿verdad? Ya no quiero, me despojo de eso. Trae vida a nosotros, por la vida Zoe. Es una comunión con Dios también, ¿no? Juan 6:56. Es una limpieza del alma. El vino purifica, fortalece, sana y nos da vida. 1 Corintios 11:30 dice que las consecuencias de no tomar la Santa Cena en la comprensión y en la actitud que tenemos que hacerlo, traen debilidad, enfermedad espiritual, enfermedad física y hasta la muerte física. Mira qué terrible. O sea, pero es que yo en ningún momento he dicho que es algo serio. Es algo serio. Pero cada quien juzgue a sí mismo bajo tu cuenta de riesgo. Es un juicio personal. Pero es la oportunidad que Dios nos da para arrepentirnos y ponernos a cuenta delante de Él. Antes de tomar la Santa Cena, nos ponemos a cuentas y la tomamos. Y es un proceso de limpieza continuo, ¿no? No debemos hacerlo a la ligera, totalmente. Entonces, si hacerlo indignamente trae debilidad, enfermedad y muerte, entonces, si lo hago dignamente, ¿qué pasa? Trae fortaleza, sanidad espiritual, sanidad física y vida física, ha dicho, ¿no? Nos renueva. Lo hemos visto, nosotros lo hemos visto con nuestros propios ojos, testimonios de hermanos de la iglesia. Había un hermanito allá en Xochimilco que ya llamaron al pastor para que le diera como quien dice, la despedida, ¿va? Úngelo para que se vaya, ¿no? Entonces el viejito no había aceptado a Cristo. Y le dijo, ¿usted quiere aceptar a Cristo, hermano? ¿Anciano? Sí, yo lo acepto. Amén. Lo aceptó a Cristo. Le dijo, dice la Biblia que hay que bautizarnos. ¿Se quiere bautizar? Pero el Señor empostrado en cama. Estaba como, o sea, ya pensaban que se iba a morir. Y me acuerdo que la familia compró una tinota, pero enorme. Obviamente agua calientita, ¿va? Y al agua.
Y dijeron, bueno, por lo menos se va a ir bautizado. ¿Y qué pasó? Le dieron Santa Cena. Ya que el hombre empezó a levantarse. Pero nosotros lo vimos, no tiene que contar nadie. Lo vimos con este hermano. Aquel hombre que ya lo daban por muerto, se empezó a levantar. Empezó a fortalecerse y milagrosamente, como que Dios le dice, va, te voy a dar una segunda oportunidad. Lúcido el Señor. ¿Y qué vino a hacer? Vino a poner en orden su casa, sus cosas. Él nunca había honrado a su esposa por el matrimonio. Nada más estaban arrejuntados desde hace no sé cuántos, pero un montón de años. Y vino y los bendijeron. Ancianos los dos. Qué bonito, ¿no? Y el Señor le dio vida, le permitió ver cosas. Cuando de pronto se puso mal y fue. Me acuerdo que me apreciaba mucho este hermanito. Tenía un aprecio hacia mi persona. Yo siempre lo recuerdo con mucho cariño. Vemos el resultado en el cuerpo. ¿Qué no hará en lo que no se ve? Porque nosotros valoramos lo que vemos a veces, pero muchas cosas pasan en el interior que no vemos y tal vez ni cuenta nos damos del poder de la Santa Cena. La sangre contiene la genética natural, la vida. Ahí está escrita en la sangre, en un código que Dios escribió. Entonces, si nosotros tomamos la sangre de Cristo, así como los hijos se parecen a los padres y a los abuelos por medio de la sangre. Entonces, al tomar nosotros la sangre de Cristo, vamos retomando la imagen de Dios que se perdió en Edén. Cuando decimos la imagen y la semejanza de Dios, no estamos hablando de algo físico nada más, estamos hablando de algo integral. Se perdió en Edén. Pero por medio del postrer Adán, que es Cristo, la recuperamos por medio de su sangre. Entonces, nos están haciendo como una transfusión. ¿Cómo se llama cuando sacan sangre para ver que si es tu papá o no es tu papá, ¿no? Una prueba de ADN. Una prueba. Tenemos el ADN, ¿no? Nos da, vamos tomando el ADN de Dios. Pero, o sea, ¿cómo sabemos que Dios tiene un ADN? Pues Dios hizo el ADN, ¿no? Entonces, el que hizo el ADN no tiene ADN. El que hizo la boca no hablará. El que hizo los ojos no verá. Claro, Él hizo el ADN. Entonces, nosotros tenemos que dar la estatura de Cristo. Pero ¿cómo la vamos a dar? Nos tiene que cambiar nuestra genética espiritual para que crezcamos. Entonces, antes éramos chaparritos. ¿Y cómo haces crecer un chaparro? Cámbiale la genética a ese hombre nuevo y va a crecer poco a poco, pero no es que alguien ya la tenga, sino que la vamos alcanzando. Al hacer un juicio personal, guiados por el Espíritu Santo, somos redargüidos por el pecado. El Espíritu Santo no redarguye, no nos acusa. El que acusa es el acusador, pero Él nos redarguye. ¿Qué significa? Como que nos convence de que estamos mal, pero no para condenación, sino para arrepentimiento. ¿No? Dios no puede obligarte a arrepentir, es una decisión personal. Entonces, ese redargüimiento del Espíritu Santo nos conduce al arrepentimiento, ¿no? Entonces, ya
al juzgarnos nosotros mismos, ya no recibimos juicio del mundo hacia nosotros. Aunque somos pecadores, claro, por supuesto, pero ya Cristo murió por mí. Yo ya me juzgué en la Santa Cena. Entonces yo ya no recibo condenación del mundo. Aunque nos quieran señalar, la gente dice, pero tú también eres pecador. Sí, pero arrepentido, pero lavado. Entonces, ¿cómo debemos tomar la Santa Cena? En su memoria. No es un rito. No debemos hacer un ritual, una costumbre. Y nada más, yo salgo, lo hago y pues dicen, no, debemos hacerlo con plena conciencia de lo que estamos haciendo, en memoria de su sacrificio, en su honor, anunciando su muerte, reconociendo la deuda que él pagó en el pasado, ahora y también en el futuro, porque Cristo ya murió por los pecados que no hemos cometido. Él ya pagó por eso. Obviamente no vamos a ir a pecar, ¿va? Pero si el pecado nos alcanza, abogado tenemos. Pues como Cristo ya murió, pues le voy a dar rienda suelta a la carne. No. ¿Qué es lo que dicen algunas doctrinas equivocadas? Y dicen, no, ya el pecado ya no existe. Ya Cristo ya murió por él, ya pagó por mí. Le doy rienda suelta a mis deseos. Ya están pagados. No, si Cristo murió para que ya no peques, para que vivas en santidad delante de él, en su memoria. Debemos discernir el cuerpo del Señor, entender lo que estamos haciendo, ¿sí? Entender su cuerpo, entender su castigo, que el castigo de nuestra paz, Él la pagó, que fue herido por nuestras transgresiones y que por sus llagas hemos sido curados. Entonces, ese pan representa las llagas de Cristo que nos sana. Por su herida, por su llaga, yo soy sano. Eso es lo que dice el profeta Isaías. Precioso Salmo 50, Isaías 53. Que a muchos hicieron una entrevista en Israel. Y le dicen que, por favor, dime qué dice el Salmo, el Isaías 53. Y no saben. Porque los rabinos, al no entender Isaías 53, quitaron Isaías 53 de muchos escritos. Pues no sabían, no entendían cómo el Mesías glorioso, poderoso, iba a sufrir eso. Eso es lo que decía el etíope. ¿De quién está hablando aquí? De él mismo, o sea, de Isaías o de otro. Tenemos que participar dignamente delante de él. No es que seamos perfectos, porque si no nadie tomaría, pero estamos en búsqueda de la perfección. Estamos en esa santidad, ¿sí? Cuando nosotros entendemos el concepto de santo en la iglesia romana, no lo ponen como algo inalcanzable. No, pues es solo unos escogidos, unos cuantos. O sea, pero tiene que pasar un proceso y que lo... No, tú eres santa, yo soy santo, Ruth es santo. Pero tenemos que permanecer en santidad. No debe ser un ritual, debe ser una comunión con el Espíritu Santo. La Santa Cena fue preparada, la primera Santa Cena, en un aposento alto, que el aposento lo que representa es una comunión con Dios. Una comunión espiritual con Dios. Una búsqueda de esa comunión. Y debemos hacerlo constantemente. La Biblia no dice
Sí, una vez al mes, una vez al año, una vez a la semana, pero debe ser algo constante. Si la tomamos hoy y la tomamos el domingo, no hay problema. Pero si la hacemos como debe de ser. La cena del Señor es una fiesta, es un banquete, es una bendición para el pueblo de Dios, para ponernos a cuentas y buscar comunión con Él. Por lo que debemos participar solemnemente, con respeto y con reverencia delante de Dios, entendiendo que tal vez podría verse como algo sencillo, pero en sí tiene un misterio profundo, que en una sesión o en un discipulado no lo vamos a entender todo. Eso es de buscarlo continuamente, ¿no? Y es un privilegio que nadie merece. No lo merecemos. No podemos decir yo me gané. No, no. Es por gracia, por la misericordia de Dios, que hoy recibimos esto. Yo quisiera, digo, no puedo decir que ya terminé el tema porque es inagotable. Cada vez que tú vas a la palabra, ves la Santa Cena. Ahora cada vez que la leas, de pronto Dios te va a mostrar, aquí está la Santa Cena. Esto significa la Santa Cena. Es un acto de reconciliación. Estaba el apóstol predicando algo muy hermoso. La verdad es que dice que David le mandó a Saúl pan, vino y un cabrito, como un acto de reconciliación. Y Dios le estaba dando la oportunidad a Saúl que se arrepintiera. Dios ya lo había desechado como rey, pero seguía siendo hijo de Abraham. Como rey no la hizo, pero no significaba que él iba a quedar excluido del pueblo de Dios. Llevó una ofrenda. Ya no peleemos. Ya no peleemos. Bueno, lamentablemente Saúl no aceptó esa. Ahorita quedó, no sé si tengas alguna pregunta, duda, aportación, algo que Dios te haya dado a entender, que quieras compartirnos. No, mi pregunta es, por ejemplo, bueno, esa es la parte, yo creo. No me acuerdo. Bueno, mis hermanos del Zoom, no sé si quisieran comentar algo, preguntar algo, por favor. O alguien que quiera dar alguna aportación también es bienvenida. Bendiciones, hermano. Hola, ¿cómo estás, hermanita? Dios te bendiga. Bien, gracias a Dios. ¿Y ustedes qué tal? Muy bien, qué gusto verlos. Sí, hermano. Pues yo tengo una aportación, o cómo se podrá decir. ¿Ves que has hablado de la ley de los miembros? Uh-huh. Y pues también el pastor ha estado hablando de la fe. Amén. Ahora que tomamos la Santa Cena el domingo, pues Dios ha concedido muchas peticiones de mi corazón. Y yo sé que también por fe, pues él ha obrado, ¿no? Pero ahora que tomamos la Santa Cena, yo dije, si es un acto de fe, el Señor verdaderamente va a ir tomando en nosotros esa imagen, o nosotros la imagen de nuestro Señor. Pero para mí fue un rema, porque sí, muchas veces tenemos cosas que queremos cambiar y que no podemos cambiar. Entonces, pues es mi aportación, ¿no? De que yo le pedí al Señor, bueno, Señor, estás entrando en mí,
crees en mí y esa ley que está de los miembros, pues toma tú el control y obra tú. Es mi pequeña aportación. Amén. Amén. Sí, el vino también quita la contaminación. Como vemos en el pasaje del buen samaritano, lo ungen con vino y aceite y vendan. Y también eso habló a mí que cuando también por el desánimo, con vino con el vino puede venir a hacer la función esa de la administración a nuestra alma también, pero el vino, el gozo y la sangre de nuestro Señor a sanar nuestras heridas. Exactamente. Exactamente. ¿Cómo se sintió el que estaba junto al camino cuando pasó el levita, cuando pasó el sacerdote y nadie lo peló, nadie lo vio, ¿no? Sí. Cuando él esperaba ayuda del religioso, ¿verdad? Esperaba ayuda de la sinagoga y no lo ayudaron, ¿no? Posiblemente pues, se desanimó, ¿verdad? Pero pasó el buen samaritano, ¿verdad? Que es figura de nuestro Señor, ¿no? El buen samaritano es figura de nuestro Señor Jesucristo, que pasó a nuestro lado y nos levantó, vendó nuestras heridas, las curó, las cubrió, ¿verdad? Para que no se contaminaran, ¿verdad? Nos puso sobre su cabalgadura, ¿verdad? Y nos llevó a un mesón, ¿verdad? Y nos dejó encargados con el Espíritu Santo y dejó pagado, él dejó pagado por nuestro cuidado. Entonces, eso nos debe dar ánimo, fuerza de que el Señor tiene cuidado por nosotros, ¿verdad? Estamos en un proceso de restauración, ¿no? El Señor está restaurando nuestra alma y la Santa Cena, pues es como una inyección, ¿verdad? Como cuando una persona pierde sangre, ¿verdad? Pues se debilita terriblemente, ¿no? Entonces cuando le inyectan sangre, agarra fuerza, agarra color, ¿no? Aquello que parecía ya gris, ¿no? Sin color, agarra colorcito de vida y ánimo, ¿verdad? El ánimo que el gozo nos da, ¿verdad? Amén. Gloria a Dios, hermanita. Gracias por tu palabra. Siempre todas las aportaciones son bien recibidas. Gracias a ti, hermano. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Bendiciones. Gloria a Amén. Dios. Amén. ¿Alguien más que quisiera participar? No sé si habrá alguien más. No, vamos a orar. Amén. Vamos a orar. Darle gracias al Señor. Miren, la enseñanza siempre es buena, siempre. Tal vez son cosas de la doctrina básica, pero siempre nos iluminan. No sé, o sea, ahorita analizando esto, el Señor me abría mis ojos a cosas que ahí estaban, ¿no? Y como decía la hermana, son remas, ¿verdad? Y al momento de estudiar aquello que se supone que ya algunos deberíamos saber, ¿verdad? Y los que se están integrando o no han recibido la enseñanza, pues poco a poco vamos a ir a asimilar. Amén. En lo que no entendimos, el Espíritu Santo nos va a ayudar a entenderlo más adelante. Amén. Padre, te damos muchas gracias, Señor, por tu enseñanza, tu palabra, Señor. Yo nada más soy el que expone, pero el que instruye eres tú, Espíritu Santo. El que nos hace entender eres tú. Nosotros solo exponemos lo que hemos aprendido. Recibimos en el nombre de Jesús esta palabra, Señor. La creemos con todo nuestro corazón, Señor. Recibimos, Señor, esta bendición. Y te pedimos, Padre Santo, que cuando lo hagamos, Señor, lo hagamos con fe, creyendo, Señor, en que podamos practicarla, Señor. Creyendo, Señor, que es un acto, Señor,
de santidad. Es un acto solemne, danos el entendimiento de nosotros mismos. Permite que tengamos ojos adentro de nosotros, Señor, y que veamos nuestras faltas, nuestros pecados, nuestros errores, y que podamos arrepentirnos y que podamos traer todas nuestras bajezas delante de ti y decirte, Señor, perdónanos, cámbianos, restáuranos, Señor, renuévanos, Señor, por medio de esta santa cena. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Señor, que podamos, Señor, vivir una vida de santidad delante de ti. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bendiciones, mis amados hermanos. Les bendecimos, les mandamos un saludo a todos y estamos en contacto. Bye.